Mi marido me pidió mi riñón para su madre, y luego me abandonó. Pero el giro del destino fue que ese riñón salvó a un magnate que estaba listo para arruinar la vida de mi exmarido. Observa cómo se despliega su karma. El penetrante olor a desinfectante parecía haberse filtrado en cada poro de la piel de Valentina Morales. Ya llevaba 2 semanas pasando sus días en los pasillos de este exclusivo hospital privado. Mientras estaba sentada en la fría silla de la sala de espera, su marido, Alejandro Vargas, caminaba de un lado a otro frente a ella, con el rostro lleno de ansiedad. Dentro de la suite EBVIP, su suegra, doña Inés, luchaba contra una insuficiencia renal en etapa terminal. Valentina, la voz de Alejandro rompió el silencio. Se arrodilló frente a la silla de Valentina y tomó sus manos frías. Los ojos de Alejandro estaban enrojecidos, llenos de una súplica desesperada. El médico dijo que a mi madre le queda poco tiempo. La diálisis ya no funciona y su corazón se está debilitando. Valentina tragó saliva. Tenía la garganta seca. Lo sé, Alejandro. Me duele verla así. No podemos esperar en la lista nacional de trasplantes. Podrían pasar años. La instó Alejandro. Apretó sus manos con más fuerza. Pero tú eres compatible. Las pruebas preliminares de la semana pasada demostraron que tu tipo de sangre y tejidos son compatibles. Es un milagro, cariño. Valentina desvió la mirada. Este tema había surgido 3 veces en los últimos 2 días. Y cada vez, el miedo se hacía más real. Perder un órgano no era un asunto trivial. Alejandro. Tengo miedo. Susurró Valentina con honestidad. Es una cirugía mayor. ¿Y si hay complicaciones? ¿Y si no puedo tener hijos después? Alejandro exhaló bruscamente antes de suavizar su expresión. Acunó el rostro de Valentina. Cariño, escúchame. La tecnología médica ha avanzado enormemente. Estarás bien. Y en cuanto a tener hijos, tenemos mucho tiempo. Lo más importante ahora es mi madre. Alejandro la miró directamente a los ojos, jugando su carta más fuerte. Valentina, fuiste huérfana desde niña. Siempre decías que anhelabas el calor de una gran familia. Aunque mi madre ha sido un poco estricta contigo, es porque quería que te convirtieras en una nuera fuerte. Este es el momento, Valentina. Demuestra que no eres una extraña. Demuestra que eres parte de la sangre de los Vargas, que eres una de nosotros. Esas palabras golpearon la parte más vulnerable de Valentina, la familia. Desde que sus padres murieron en un accidente cuando ella tenía 10 años, Valentina había vivido en una soledad prolongada. Su matrimonio con Alejandro 2 años atrás fue una esperanza de tener un lugar al que pertenecer. Pero doña Inés nunca la había aceptado de verdad, debido a sus orígenes humildes, a diferencia de la familia de Alejandro, prósperos empresarios textiles. Si me someto a esta operación, la voz de Valentina tembló. ¿Tu madre realmente me aceptará? Por supuesto. Sonrió Alejandro, como si acabara de liberarse de un peso de 1000 toneladas. Besó el dorso de la mano de Valentina repetidamente. Serás la salvadora de esta familia. Mi madre te amará como a su propia hija. Te lo prometo, Valentina. Te protegeré por el resto de mi vida. Seremos felices después de esto. Esa promesa era demasiado dulce, demasiado embriagadora. Sedienta de amor. Valentina finalmente asintió lentamente. De acuerdo, Alejandro. Donaré mi riñón por tu madre. Una sonrisa de victoria se grabó en el rostro de Alejandro, aunque solo fue un destello fugaz antes de abrazarla con fuerza. Gracias, cariño. No te arrepentirás. Valentina correspondió al abrazo, sin darse cuenta de que la mirada de Alejandro por encima de su hombro no era de amor, sino la de alguien que acaba de cerrar un difícil trato comercial. Los trámites administrativos se movieron a la velocidad del rayo, como si Alejandro y el hospital hubieran preparado todo, esperando solo el sí de Valentina. La noche antes de la cirugía, Valentina se sentó en una oficina administrativa VIP. Frente a ella había una pila de formularios de consentimiento médico. Alejandro estaba a su lado, mientras un notario y un joven cirujano esperaban. Este es el procedimiento estándar, señora Morales, dijo el joven médico. Es una declaración de que esta donación es voluntaria, sin coacción ni compensación material. Valentina hojeó los documentos. Sus ojos se posaron en las cláusulas sobre riesgo de muerte y complicaciones a largo plazo. La mano que sostenía el bolígrafo temblaba. Firma aquí, cariño, dijo Alejandro, señalando la línea inferior. Y aquí también. Oh, una cosa más. Este es un formulario de cesión de derechos en caso de emergencia. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, señalando la última página escrita en letra muy pequeña. Es solo una formalidad en caso de una situación de fuerza mayor en el quirófano. Por ejemplo, si surge un problema técnico, le da al médico plena autoridad para tomar la mejor decisión según los protocolos internacionales de trasplante.
explicó Alejandro rápidamente. Agotada física y mentalmente por las innumerables pruebas previas, Valentina no discutió más. Solo quería que todo terminara. Quería ver la sonrisa orgullosa de doña Inés. Quería ser aceptada como parte de la familia. Tomando una respiración profunda, Valentina afirmó. La tinta negra se secó, sellando su destino. A la mañana siguiente, Valentina yacía en una camilla, vestida con una bata quirúrgica de un verde desvaído. La llevaron por el pasillo hacia el quirófano central. Las luces fluorescentes del techo pasaban rápidamente sobre ella, provocándole un ligero mareo. Frente a la puerta del quirófano, Alejandro tomó su mano por última vez. «Te amo», susurró Alejandro. «Te esperaré en la sala de recuperación. Cuando todo esto termine, nos iremos de vacaciones a Europa. Solo tú y yo. ¿Lo prometes?», preguntó Valentina débilmente. Los efectos del sedante preoperatorio comenzaban a hacer efecto. «Lo prometo», respondió Alejandro. Le dio un beso en la frente. El beso fue cálido, lo único cálido que Valentina sintió en ese espacio frío. Las puertas automáticas se abrieron y la camilla entró. El aire dentro era aún más frío. El sonido rítmico del monitor cardíaco era la única banda sonora. El anestesista le colocó una mascarilla de oxígeno en la cara. «Cuente hacia atrás desde 10, señora Morales». La voz del médico sonaba lejana. 10, 9, 8. En la última neblina de conciencia, Valentina rezó. «Dios, por favor, protégeme. Que este sacrificio sea el pegamento que una a nuestra familia». La oscuridad la envolvió. El dolor no era como Valentina lo había imaginado. No era un simple dolor, sino una sensación abrasadora en su costado izquierdo, como si un hierro candente estuviera presionándola. Cada respiración era como una puñalada. Valentina parpadeó, tratando de que sus ojos se ajustaran a la luz de la habitación. Esperaba ver el rostro preocupado de Alejandro o un gran ramo de flores. Pero la escena que la recibió fue completamente diferente. Estaba en una habitación de tercera clase. Una sala compartida. Las paredes eran de un color crema amarillento, con manchas de humedad en el techo. A su lado, otros 2 pacientes estaban separados por cortinas gastadas. La tos de un paciente en la cama de al lado sonaba lastimera. «¿Por qué estoy aquí?», pensó Valentina confundida. Alejandro dijo que me pondrían en una habitación VIP junto a su madre. Intentó presionar el botón de llamada a la enfermera, pero sus manos no tenían fuerza. Palpó su abdomen izquierdo, cubierto por un grueso vendaje. Su riñón ya no estaba, había cumplido su parte. La puerta de la habitación se abrió. No era una enfermera, era un grupo que hizo que el corazón de Valentina latiera salvajemente antes de detenerse. Alejandro entró primero. Llevaba un traje impecable, con el pelo perfectamente peinado. Detrás de él, una enfermera empujaba una silla de ruedas. En ella estaba doña Inés. El rostro de la anciana todavía estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una energía aterradoramente aguda. Y al lado de Alejandro, había otra mujer, alta y hermosa, con un llamativo vestido color vino. Su mano estaba entrelazada cariñosamente en el brazo de Alejandro. «Alejandro», la voz de Valentina salió ronca. Le dolía la garganta. «Doña Inés, ¿por qué estoy en una habitación compartida? ¿Salió bien la cirugía?». Alejandro no respondió. Se acercó a la cama de Valentina y arrojó un sobre marrón grueso sobre el pecho de su esposa, que todavía se retorcía de dolor. «¿La cirugía?». «Oh, cumpliste tu función», respondió Alejandro con frialdad. No más tonos cariñosos ni apodos. Su voz era tan fría como el hielo. Valentina miró el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?». «Los papeles del divorcio», dijo Alejandro con naturalidad. «Ya los he firmado. Solo tienes que firmar tú y mi abogado se encargará del resto». El mundo de Valentina se derrumbó en un instante. El pitido del monitor a su lado sonaba como una sirena de alarma. «Divorcio». «¿Pero por qué?». «Acabo de darle mi riñón a tu madre. Dijiste que éramos una familia». «Lo prometiste». «¿Familia?», se burló doña Inés. Su voz era áspera pero llena de veneno. «Despierta, niña. Nunca estuviste a nuestra altura. Solo eras una huérfana que casualmente compartía mi tipo de sangre. Esa fue toda tu utilidad». La anciana sonrió, la sonrisa más horrible que Valentina había visto jamás. «Gracias por el riñón. Pero ahora que está fuera de tu cuerpo, ya no nos sirves. La mercancía usada no merece un lugar en la vitrina». Las lágrimas de Valentina brotaron, empapando la dura almohada. El dolor de la incisión no era nada comparado con la agonía que desgarraba su pecho. Miró a Alejandro, buscando algún rastro del hombre que le había propuesto matrimonio. «Alejandro, dime que esto es una mentira», sollozó. «Me amas, ¿verdad?».
La mujer del vestido rojo al lado de Alejandro soltó una risita. Levantó su mano izquierda, mostrando un enorme anillo de diamantes en su dedo anular. «Hola, Valentina. ¿Aún me recuerdas?», preguntó la mujer. Valentina entrecerró los ojos a través de sus lágrimas. Mónica Reyes. Mónica era la exnovia de Alejandro de la universidad. Se habían separado en el pasado para que Mónica pudiera seguir una carrera de modelo en el extranjero. «Alejandro nunca te amó, querida», dijo Mónica, acariciando el hombro de Alejandro. «Se casó contigo porque necesitábamos una pieza de repuesto sana para su madre mientras yo estaba ocupada en París. Llevamos planeando esto desde hace un año, cuando a doña Inés le diagnosticaron la insuficiencia renal. En el momento en que aceptaste donar, tu papel terminó. Ahora he vuelto y vamos a comprometernos oficialmente». Alejandro asintió sin una pizca de culpa. «Mónica está embarazada de mi hijo, Valentina. Un niño. El heredero legítimo de la familia Vargas. Necesitamos tener todo en orden. Así que firma esos papeles y desaparece de nuestras vidas». «Sois unos monstruos», siseó Valentina. La ira, mezclada con la desesperación, bullía en su interior. «Llamaré a la policía. Os demandaré». «¿Bajo qué cargos?», se burló Alejandro. «Firmaste los papeles de consentimiento de donación voluntaria, sin coacción. Legalmente, estamos limpios. Y en cuanto al divorcio, te daremos 10.000 euros como compensación. Suficiente para que te alquiles una habitación en un piso compartido cutre mientras te curas». «10.000 euros», gritó Valentina histéricamente, ignorando el dolor que le desgarraba el abdomen. «¿10.000 euros? ¿Por tomar una parte de mi cuerpo? ¿Y desecharme como basura? Tómalo o déjalo», espetó doña Inés. «Vámonos, Alejandro, Mónica. Esta habitación de tercera huele a pobreza. No quiero que mi nuevo riñón se contamine». Se dieron la vuelta para irse, dejando a Valentina destrozada. Sintió que su alma se iba con sus pasos. Había sido utilizada, operada y abandonada en menos de 48 horas. «Director». Justo cuando Alejandro agarraba el pomo de la puerta para salir, la puerta se abrió bruscamente desde fuera. Un hombre alto con una larga bata blanca entró. Su aire de autoridad hizo que la pequeña habitación se sintiera aún más claustrofóbica. Detrás de él, 2 enfermeras y un asistente lo seguían con rostros tensos. Era el doctor Mateo Castillo, el jefe de cirugía de trasplantes del hospital. El hombre que había realizado la cirugía de Valentina el día anterior. Su rostro, normalmente inexpresivo, estaba ahora tenso y frío. Sus ojos se clavaron en Alejandro y doña Inés. ¿Quién autorizó a que una paciente post-trasplante fuera sometida a este tipo de estrés emocional? La voz del doctor Castillo era baja, pero resonó en el silencio de la habitación. Miró el monitor de frecuencia cardíaca errática de Valentina. Alejandro intentó mantener una expresión arrogante. «Doctor, ya hemos terminado aquí. Solo estábamos comunicando un asunto familiar. Además, mi madre también necesita descansar. ¿Por qué no se ocupa de doña Inés en la suite VIP?» El doctor Castillo desvió su mirada del monitor al rostro de Alejandro y luego a doña Inés en la silla de ruedas. Su mirada era difícil de interpretar, una mezcla de compasión y disgusto. «Precisamente de eso he venido a hablar, señor Vargas», dijo el doctor. Castillo pasó junto a Alejandro y se paró al lado de la cama de Valentina, como si creara una barrera protectora. «Me temo que ha habido un malentendido fatal que, en su apresurada celebración, aún no han comprendido». «¿A qué se refiere?», preguntó Mónica bruscamente. «¿No está doña Inés curada? La operación fue un éxito». El doctor Castillo se ajustó las gafas, miró directamente a doña Inés. «La extracción del riñón de la señora Morales fue un éxito», dijo el doctor Castillo con calma. «Sin embargo, el trasplante a su cuerpo, doña Inés, fue cancelado». Silencio. Un silencio total y sofocante. Los ojos de doña Inés se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir con cancelado? Me siento mejor. Incluso tengo un vendaje en el costado. Esa es la incisión preparatoria, señora. Hicimos el corte, pero no implantamos el nuevo riñón, explicó el doctor Castillo con un tono cruelmente clínico. Justo antes de que comenzara el trasplante, llegaron los resultados finales de las pruebas de sangre del laboratorio central. Se detectó una infección muy activa de citomegalovirus, CMV, en su sangre, y sus anticuerpos mostraron de repente una reacción de rechazo al tejido de la donante. Si hubiéramos forzado el trasplante del riñón de la señora Morales, su cuerpo lo habría rechazado en cuestión de horas y usted habría muerto en la mesa de operaciones por un shock anafiláctico. El rostro de Alejandro se volvió ceniciento. «Espere. Entonces, ¿mi madre no recibió el riñón?». «Correcto», dijo el doctor Castillo con firmeza. «Y con esta infección,
Queda excluida de cualquier lista de donantes durante al menos 6 meses, hasta que la infección esté completamente curada. Alejandro se tambaleó hacia atrás, chocando contra la pared. Mónica se tapó la boca abierta. En ese momento, desde la cama, se oyó la débil voz de Valentina. Todavía estaba procesando la información. Una pequeña semilla de esperanza creció en su corazón. Entonces, mi riñón. Si no fue para ella, ¿todavía está aquí? ¿Pueden volver a ponérmelo? El doctor Castillo miró a Valentina. Su mirada se suavizó drásticamente. Contenía respeto. Lo siento, señora Morales. Un riñón, una vez extraído y desconectado de su sistema vascular, no puede ser devuelto a su dueño original. El riesgo médico es demasiado grande, respondió el doctor Castillo con delicadeza. Entonces, ¿dónde está el riñón de mi esposa? Gritó Alejandro, su pánico estallando. Si no está en el cuerpo de mi madre, ¿dónde lo han tirado? Es nuestro activo. Cuide su lenguaje, cortó bruscamente el doctor Castillo. Un riñón humano no es un activo comercial. Tomó un portapapeles de una enfermera, siguiendo los protocolos de emergencia internacionales y el consentimiento de donación convertible de emergencia, que usted, señor Vargas, coaccionó a su esposa para que firmara ayer. El doctor Castillo enfatizó las palabras con sarcasmo. Cuando un órgano es extraído, pero el receptor principal, doña Inés, es declarado médicamente no apto en el acto, estamos obligados a ofrecerlo al siguiente paciente de mayor prioridad en la lista nacional compatible para evitar que el órgano se desperdicie. Un riñón solo puede sobrevivir unas pocas horas fuera del cuerpo. Entonces, tembló Alejandro. Entonces, el riñón de la señora Morales fue trasplantado anoche al paciente en la suite presidencial, justo en el piso de arriba. La operación fue un éxito al 100%. El paciente receptor era un excelente partido para el riñón de la señora Morales. La habitación de tercera clase era ahora como una olla a presión a punto de estallar. ¿Se lo diste a otra persona?, gritó doña Inés histéricamente, intentando levantarse de la silla de ruedas, pero sin fuerzas para hacerlo. Ese es mi riñón, es mi derecho. Yo pagué por esta cirugía. Técnicamente, la cirugía de extracción fue cubierta por el seguro de la señora Morales, y la cirugía de trasplante fue pagada por el nuevo receptor, respondió el doctor Castillo con calma, y no pueden demandarnos. El mismo documento que usaron para atrapar a la señora Morales se ha vuelto en su contra. La cláusula dice, en caso de que surja un problema con el receptor principal, el donante cede toda la autoridad al equipo médico sobre el uso del órgano para salvar una vida. Alejandro se agarró el pelo. Su plan estaba en ruinas. Su madre seguía gravemente enferma. El riñón de Valentina había desaparecido, y ahora Valentina conocía sus malvadas intenciones. ¿Quién?, preguntó Alejandro, jadeando. ¿Quién se llevó ese riñón? Lo demandaré por daños y perjuicios. Le exigiré miles de millones. El doctor Castillo sonrió levemente, una sonrisa que contenía una peligrosa advertencia. No estoy seguro de que se atreva a chantajear a esa persona, señor Vargas. La empresa textil de su familia probablemente no vale ni el garaje de ese hombre. ¿Quién es?, gritó Mónica, perdiendo la paciencia. La persona que recibió el riñón de la señora Morales es don Ricardo Montoya. El nombre cayó como una bomba atómica en medio de la habitación. Alejandro se quedó boquiabierto. Sus piernas cedieron. Don Ricardo Montoya, el fundador del Grupo Montoya, el conglomerado inmobiliario y minero más grande de España, una figura conocida como el padrino del mundo empresarial, alguien que podía hacer quebrar una empresa con un chasquido de dedos. Se rumoreaba que había desaparecido de la vida pública debido a una grave enfermedad, y aquí estaba, esperando un donante. Don Ricardo Montoya, murmuró Alejandro. Su rostro ya no estaba pálido, sino blanco como el papel. Si se atrevía a tocar a don Ricardo Montoya, su vida se acabaría. El doctor Castillo se volvió hacia Valentina, que yacía en la cama, todavía en shock. Señora Morales, dijo el médico, el jefe de personal de don Ricardo Montoya está fuera. Desean trasladarla a la suite BBIP junto a la del señor Montoya. Quiere agradecerle personalmente por el riñón que le salvó la vida en un momento crítico. Valentina miró a Alejandro, a Mónica y a doña Inés. Sus rostros, llenos de arrogancia momentos antes, estaban ahora llenos de puro terror y pánico. Alejandro intentó acercarse a Valentina de nuevo. Su rostro cambió a una expresión suplicante en un abrir y cerrar de ojos. Valentina, escúchame. Lo del divorcio fue solo algo del momento. Mi madre solo estaba bromeando. Olvidémoslo. ¿De acuerdo? Somos familia, ¿verdad? Valentina miró los papeles de divorcio sobre la manta, y luego los ojos llenos de hipocresía de Alejandro. El dolor en su corazón se congeló lentamente,
convirtiéndose en algo duro y frío. Se giró hacia el doctor. Castillo. Doctor. La voz de Valentina era débil pero firme. Sáqueme de aquí. No conozco a estas personas. ¡Valentina!, gritó Alejandro, entrando en pánico. ¡Vuelve en ti! ¡Me necesitas! Enfermera, llame a seguridad, ordenó el doctor Castillo sin siquiera mirar a Alejandro. 2 guardias de seguridad corpulentos entraron y sacaron a un Alejandro que se resistía, y empujaron la silla de ruedas de doña Inés. Mónica los siguió, con la cabeza gacha por la humillación. Su anillo de diamantes ya no parecía brillar. Cuando la puerta se cerró, separando a Valentina de su oscuro pasado, el doctor Castillo se acercó y le ajustó la almohada. Ahora está a salvo, señora Morales, dijo el médico, y me parece que acaba de conseguir una nueva familia mucho más poderosa. Valentina cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a correr, pero esta vez no eran de tristeza. Había perdido un riñón y un marido malvado, pero de alguna manera, sentía que el peso sobre sus hombros era mucho más ligero. En el piso de arriba, un viejo magnate la esperaba, listo para ofrecerle el mundo a cambio de la nueva vida que acababa de recibir. El traslado de habitación fue como viajar a otra dimensión. Horas antes, Valentina olía el barato limpiador de suelos de una abarrotada sala común. Ahora, la cama en la que yacía se deslizaba suavemente sobre la gruesa alfombra de la planta Esmeralda, el último piso del hospital. Un área reservada exclusivamente para altos funcionarios y magnates. Valentina todavía estaba mareada por la anestesia, pero lo suficientemente consciente como para sentir la diferencia en el ambiente. No había ruido de visitantes, ni llantos de bebés. Solo un silencio digno y el fresco aroma de los lirios. El doctor Castillo caminaba junto a la cama, revisando el goteo intravenoso en la mano de Valentina. Al otro lado, caminaba un hombre de mediana edad con un traje negro impecable, que se presentó como el señor Campos, el asistente principal de don Ricardo Montoya. La habitación está lista, señora Morales, dijo el señor Campos con un español muy formal. El señor Montoya ha ordenado que reciba el mismo trato que él. Todos los gastos, desde la cirugía hasta su recuperación postalta, serán cubiertos por el grupo Montoya. La cama fue introducida en una suite que parecía más un apartamento de lujo que una habitación de hospital. Había una sala de estar con sofás de cuero, una pequeña cocina y una enorme ventana panorámica con vistas al skyline de Madrid. Cuando una enfermera trasladó a Valentina a una lujosa cama eléctrica, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, no por el dolor físico, sino por el contraste insoportablemente doloroso. Su propio marido, el hombre que había jurado protegerla ante Dios, la había abandonado en una sala miserable después de tomar su órgano. Mientras tanto, un completo desconocido, por una simple casualidad médica, la trataba como a una princesa. ¿Por qué?, preguntó Valentina débilmente al señor Campos, que estaba de pie respetuosamente a los pies de la cama. ¿Por qué hacen todo esto? Solo soy una donante accidental. El señor Campos inclinó la cabeza cortésmente. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos contenían una sinceridad genuina. Para usted puede ser un accidente, señora, pero para don Ricardo, su riñón es una segunda oportunidad de ver el amanecer. En nuestro mundo de los negocios, una deuda de vida es la más cara de todas, y don Ricardo siempre paga sus deudas. El señor Campos colocó un nuevo teléfono móvil en la mesita de noche. Su teléfono anterior fue destruido por el señor Vargas mientras usted estaba en cirugía, según el informe de una enfermera. Este es nuevo. Mi número y el de nuestro equipo legal ya están guardados. Si su exmarido o su familia intentan acercarse a menos de 100 metros, presione el botón de emergencia número 1. Nuestro equipo de seguridad se encargará del resto. ¿Encargarse?, preguntó Valentina con vacilación. Significa tomar todas las medidas necesarias para asegurar que no perturben su descanso, respondió el señor Campos con calma. El doctor Castillo terminó de revisar los monitores de signos vitales. Miró a Valentina con una rara y leve sonrisa. Descanse bien, Valentina. Sus heridas necesitan tiempo para sanar, pero recuerde, la curación del cuerpo es la parte fácil. Lo difícil es curar esto, el doctor señaló su propio pecho. No les dé la satisfacción de verla derrumbarse. Esa noche, por primera vez en sus 2 años de matrimonio, Valentina durmió sin preocuparse por ser regañada por su suegra o ignorada por su marido. En medio del lujo silencioso, una semilla de coraje comenzó a brotar en el corazón resquebrajado de Valentina. Pasó una semana, con comidas nutritivas de primera calidad y un equipo médico dedicado que la observaba las 24 horas, la condición física de Valentina mejoró rápidamente. Pero el mundo exterior no se detuvo. Esa mañana, el señor Campos entró con un hombre de rostro severo que llevaba un maletín de cuero.
Señora Morales, este es el señor Herrera, el jefe del equipo legal personal de don Ricardo Montoya. Está aquí para ayudarla con sus asuntos civiles. Valentina se apoyó en las almohadas. ¿Asuntos civiles? El señor Herrera desplegó unos documentos. Son los papeles de divorcio que el señor Vargas le arrojó. Los hemos revisado. El incompetente abogado del señor Vargas está presionando para que el proceso sea lo más rápido posible, citando diferencias irreconciliables. El señor Vargas quiere un juicio en rebeldía. Para terminarlo rápido. Valentina apretó los puños sobre la manta. Quiere casarse con esa mujer lo antes posible. Exactamente, asintió el señor Herrera, y eso lo ha vuelto descuidado, muy descuidado. El señor Herrera le entregó una gruesa carpeta de documentos. El señor Vargas y su madre estaban convencidos de que usted era ingenua y desconocía la ley. Durante sus 2 años de matrimonio, el señor Vargas a menudo le pedía que firmara varios documentos de la empresa, bajo el pretexto de ser trámites administrativos para la esposa del director. Valentina asintió. Sí, dijo que era por cuestiones fiscales. Simplemente confié en él. El señor Herrera sonrió de lado, la sonrisa de un depredador que ha encontrado una presa fácil. El señor Vargas usó su nombre para registrar activos inmobiliarios y participaciones mayoritarias en 2 de sus filiales textiles. El propósito era proteger sus activos. Si su empresa principal quebraba o era demandada por los bancos, estos activos estarían a salvo porque no estaban a su nombre. Él asumió que, como usted era una esposa sumisa, estos activos seguían bajo su control. Entonces, el corazón de Valentina latió más rápido. Entonces, para divorciarse rápidamente de usted sin darle un céntimo, presentó la demanda de divorcio sin una reclamación de división de bienes. Su borrador de demanda lo establece claramente. El demandante no reclama ninguna propiedad a la demandada y, por razones humanitarias, renuncia a sus derechos sobre cualquier activo registrado a nombre de la demandada. Valentina se quedó boquiabierta. Espere, ¿eso significa? Significa, interrumpió el señor Herrera con una satisfacción no disimulada, que legalmente, 2 fábricas textiles en Getafe, una villa en La Moraleja y 3 locales comerciales en el barrio de Salamanca son ahora enteramente suyos. Una vez que el martillo del juez caiga, nadie podrá impugnarlo. Alejandro, ¿él no lo sabe? Está demasiado ocupado con su nueva mujer y cuidando a su madre. Ha olvidado que escondió esos activos detrás de su nombre. O tal vez pensó que usted era demasiado tonta para contratar a un abogado que pudiera rastrear estos activos, como lo he hecho yo. Valentina se rió. Primero fue una risa pequeña, luego se convirtió en una risa amarga que liberó parte de la opresión en su pecho. Alejandro, que siempre la había llamado tonta y pobre, acababa de cederle sin saberlo casi el 40% de su patrimonio. ¿Qué debo hacer, señor Herrera?, preguntó Valentina. Sus ojos ahora brillaban con agudeza. Firme el acuerdo de divorcio. Deje que piense que ha logrado deshacerse de usted rápidamente. No mencione los activos. Deje que el tribunal emita su fallo primero. Solo después de que se emita el certificado de divorcio, enviaremos las notificaciones de toma de posesión de los activos. Valentina tomó el bolígrafo. Sus manos ya no temblaban como cuando firmó los papeles de donación de riñón. Esta vez, estaba firmando su certificado de liberación. Hágalo, señor Herrera. Acabe con él, lentamente. 3 semanas después de la cirugía, a Valentina finalmente se le permitió salir de su habitación. El señor Campos la llevó al jardín de la azotea del hospital, una zona restringida al público. Allí, sentado en una silla de ruedas eléctrica de última generación, contemplando la puesta de sol, estaba don Ricardo Montoya. Parecía tener unos 70 años, pero a pesar de su cuerpo demacrado por la cirugía, su aura de autoridad permanecía intacta. Llevaba un pijama de seda, con una gruesa manta sobre las piernas. «Acércate, hija». La voz de don Ricardo era profunda y dominante, pero con un matiz de calidez de abuelo. Valentina se acercó lentamente, sintiéndose extraña al estar cara a cara con uno de los hombres más ricos de España. «Hola, señor Montoya». Don Ricardo giró su silla de ruedas. Su rostro estaba marcado por líneas firmes, pero sus ojos la estudiaban con una profunda intensidad. «No me llames señor Montoya. Llámame abuelo o don Ricardo si todavía te resulta incómodo», dijo. Señaló una silla a su lado. «Siéntate». Cuando Valentina se sentó, don Ricardo la observó durante un largo rato. «Así que tú eres la mujer que le dio la mitad de su vida a un demonio. Pero Dios redirigió el camino hacia mí». «Yo. No tenía otra opción en ese momento», respondió Valentina con honestidad. «Siempre tenemos opciones, Valentina. Pero tú elegiste el sacrificio porque anhelabas el amor», la interrumpió don Ricardo,
con agudeza pero sin herirla. He leído tu expediente. Huérfana, luchando sola, y luego utilizada por la familia Vargas. Me recuerdas a mi nieta, que falleció hace 10 años. Ella también tenía un corazón demasiado blando. Don Ricardo suspiró, sus ojos mirando a lo lejos. Escúchame, Valentina. Tu riñón está trabajando dentro de mí ahora. Cada vez que orino, cada vez que las toxinas se filtran de mi sangre, es gracias a ti. Los médicos dicen que me has comprado otros 10 o 15 años, un tiempo muy valioso para poner en orden mi legado. Me alegro de que se esté recuperando, señor, dijo Valentina sinceramente. Herrera me dijo que aceptaste tomar los activos de tu exmarido. Bien hecho. Ese es el primer paso, dijo don Ricardo. Pero la propiedad no es suficiente. Necesitas dientes. Valentina frunció el ceño. ¿Dientes? Este mundo es cruel, niña. Una persona buena como tú, sin dientes, será devorada viva. El dinero de los activos de Alejandro Vargas desaparecerá rápidamente si no tienes la capacidad de gestionarlo. ¿Cuál es tu plan? ¿Abrir una panadería o volver a casarte? Valentina se quedó en silencio. No había pensado tan lejos. Te haré una propuesta, continuó don Ricardo. Tú me diste la vida. Yo te daré el mundo. No solo dinero, sino el poder para protegerlo. Te educaré, te convertiré en una mujer de negocios respetada. Te entrenaré hasta que puedas pararte frente a tu exmarido y verlo no como un gigante, sino como una hormiga. Don Ricardo extendió una mano arrugada pero firme. Sé mi nieta adoptiva. Entra en la familia Montoya. Pero las condiciones son duras. No se permiten lloronas. Debes estudiar mucho. Debes matar a la Valentina del pasado, a esa cenicienta sumisa. ¿Qué dices? Valentina miró esa mano. Recordó las burlas de doña Inés, el desprecio de Mónica, la traición de Alejandro. Si volvía al mundo como la simple Valentina, volverían a pisotearla. Valentina tomó la mano de don Ricardo. Su agarre fue firme. Enséñeme, abuelo. Enséñeme a destruirlos. Don Ricardo sonrió ampliamente. Ese es el espíritu que quería. Bienvenida a la familia, Valentina. Pasaron 6 meses. Para Valentina, el tiempo transcurrió a una velocidad diferente. Ya no vivía en el hospital, sino en la extensa mansión de la familia Montoya en la finca. Pero su vida no era de descanso. Su rutina diaria era agotadora. 5 a.m. Yoga y meditación para la recuperación física. 7 a.m. Desayuno con don Ricardo, leyendo resúmenes de noticias económicas globales. El anciano la ponía a prueba con preguntas incisivas. ¿Por qué ha caído el precio del níquel? ¿Cómo afecta eso a la industria textil? Si Valentina no podía responder, tenía que volver a leer el informe. 9 a.m. 3 p.m. Tutorías privadas intensivas. Desde gestión empresarial y derecho corporativo, hasta oratoria y etiqueta de la alta sociedad. Los mejores mentores venían a la casa. 4 p.m. Visitas a las filiales del Grupo Montoya para observar las operaciones sobre el terreno. La vacilante Valentina del pasado se desvaneció lentamente. Su apariencia cambió. Su antiguo cabello largo y descuidado fue cortado en un bob a la altura de los hombros, dándole un aspecto decidido y moderno. Su piel brillaba gracias a un cuidado constante. La ropa de ama de casa anticuada fue reemplazada por blazers de diseño y tacones altos, que resonaban con confianza sobre los suelos de mármol. Pero el cambio más grande estaba en sus ojos. Ya no había una mirada lastimera que suplicaba aprobación. Sus ojos eran ahora agudos, analíticos y fríos. Mientras tanto, las noticias del exterior llegaban a sus oídos a través de los informes del señor Herrera. El divorcio se había finalizado oficialmente hacía 3 meses. Alejandro, ocupado con los preparativos de su compromiso con Mónica, no asistió al fallo final. Tal como estaba previsto, los activos a nombre de Valentina pasaron a ser legalmente suyos. Pero el señor Herrera se abstuvo deliberadamente de ejecutar el embargo. Dejemos que el cerdo engorde antes del sacrificio, dijo Valentina en una reunión de estrategia. Dejemos que Alejandro se sienta seguro usando esas fábricas y locales comerciales. Cuando sienta que está en la cima del mundo, le quitaremos la alfombra de debajo de los pies. La condición de doña Inés empeoraba progresivamente. Sin un nuevo riñón, necesitaba diálisis 3 veces por semana. Los costes se dispararon. Alejandro comenzó a tener problemas de liquidez, debido al lujoso estilo de vida de Mónica y a las facturas médicas de su madre. Han empezado a vender algunos de sus coches de lujo, informó el señor Campos una tarde. Y corren rumores en el mercado de que Textiles Vargas, la empresa de Alejandro, está buscando un gran inversor para cubrir sus deudas a corto plazo. Valentina, que ahora revisaba los informes financieros de una de las filiales del Grupo Montoya que dirigía, sonrió levemente. «Necesitan dinero», murmuró.
Y nosotros tenemos mucho. Valentina cerró su portátil. Miró su reflejo en la ventana. Señor Campos, prepare un plan de adquisición. Pero no use el nombre del Grupo Montoya directamente. Use la nueva firma de inversión que establecí el mes pasado, Phoenix Capital. ¿Pretende comprar la empresa de su exmarido? No comprarla, corrigió Valentina. Le estoy dando una soga de oro, y él estará encantado de ponérsela al cuello. El ambiente en las oficinas de Textiles Vargas era sombrío. Alejandro estrelló el teléfono con frustración. El banco ha vuelto a rechazar la prórroga del préstamo, gritó a su asustada secretaria. Maldita sea, dicen que nuestro ratio de endeudamiento ya es peligroso. Mónica entró en la habitación sin llamar. Su vientre abultado era visible bajo su vestido ajustado, pero su rostro no era feliz. Alejandro, mi tarjeta de crédito acaba de ser rechazada en la boutique de Hermès. ¡Qué vergüenza! ¿No se supone que éramos ricos? ¿Por qué está al límite? Cállate, Mónica. Tengo la cabeza a punto de estallar, espetó Alejandro. Tu madre tiene que someterse a una cirugía para un nuevo catéter de diálisis mañana. Cuesta 35.000 euros. Los proveedores de materias primas no nos envían material porque les debemos 2 meses, ¿y tú estás pensando en bolsos? ¿Y es culpa mía? ¿Deberías haberle sacado algo de dinero a tu exmujer en el acuerdo de divorcio? ¿O haber chantajeado a ese médico? Ni menciones el nombre de ese médico. El rostro de Alejandro se puso pálido. Todavía tenía un trauma por las amenazas del señor Campos. Después del incidente en el hospital, Alejandro no se atrevió a investigar el paradero de Valentina. Para él, ella estaba muerta o viviendo debajo de un puente. De repente, sonó el intercomunicador. Señor Vargas, hay un mensajero especial del Grupo Montoya en recepción con una invitación para usted. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Grupo Montoya? Que suba inmediatamente. Un mensajero con un uniforme impecable entró y le entregó un sobre de terciopelo carmesí con letras doradas. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Invitación exclusiva a la gala nocturna para inversores del Grupo Montoya, Hotel Ritz, sábado a las 19. Dentro de la invitación había una pequeña tarjeta. Hemos oído hablar del potencial de Textiles Vargas. Le invitamos a presentar su propuesta de negocio ante nuestra nueva directora de la División de Inversión Textil. Alejandro sintió como si le hubiera caído dinero del cielo. Su rostro arrugado se iluminó. Mónica, mira esto, exclamó histéricamente. El Grupo Montoya, el conglomerado más grande de España, nos ha puesto el ojo encima. Si invierten, no solo pagaremos nuestras deudas, sino que podremos expandirnos internacionalmente. Mónica le arrebató la invitación. Sus ojos brillaron al ver el logotipo dorado. ¿De verdad? ¿Vamos a ser ricos de nuevo? Más que ricos. Este es nuestro billete a las grandes ligas. Alejandro se rió a carcajadas, olvidando todos sus problemas. Prepara tu mejor vestido. Tenemos que estar perfectos este sábado. Tenemos que impresionar a esa directora de inversiones. No sabían que esa invitación no era un billete al cielo, sino una citación al tribunal del juicio final. Al otro lado de la ciudad, en un enorme vestidor, Valentina estaba de pie frente a un espejo. El doctor, Mateo Castillo, que ahora la visitaba a menudo como amigo, y quizás algo más, estaba de pie en la puerta, atónito. Valentina llevaba un vestido de noche de color azul medianoche que abrazaba elegantemente su figura. Sus largos hombros quedaban al descubierto. Alrededor de su cuello colgaba un collar de diamantes. Un regalo de don Ricardo por completar su formación empresarial. ¿Qué te parece?, preguntó Valentina dándose la vuelta. Peligrosa, comentó Mateo con una sonrisa de admiración. No sabrán qué les ha golpeado. Valentina jugueteó con el colgante del collar. Su sonrisa era enigmática. Alejandro siempre decía que tenía que demostrar que era de la familia. Susurró. Esta noche, le demostraré el verdadero significado de la familia. Una que se protege mutuamente y destruye a cualquiera que dañe a uno de sus miembros. Valentina cogió su bolso. Dentro no había polvos ni pintalabios, sino una memoria USB con datos de activos y pruebas del fraude de Alejandro, lista para ser proyectada en una pantalla gigante si fuera necesario. Vamos, doctor. El espectáculo está a punto de comenzar. Esa noche, el gran salón del Hotel Ritz se transformó en un mar de glamour. Enormes candelabros de cristal reflejaban la luz en las joyas de diamantes que llevaban altos funcionarios y esposas de magnates. Una suave música de jazz se mezclaba con el tintineo de las copas de champán. Alejandro entró con la barbilla en alto, del brazo de Mónica, que llevaba un llamativo vestido rojo, demasiado ostentoso para un evento donde la elegancia discreta era la norma. Alejandro rebosaba confianza. El esmoquín alquilado le sentaba bien. Y en el bolsillo interior tenía nuevas tarjetas de visita listas para repartir. «Mira a toda esta gente, Alejandro», susurró Mónica.
Sus ojos recorrían la sala con avidez. Ese es el gobernador del Banco de España. Y esa es. Dios mío, la ministra de Industria. Realmente hemos llegado a la alta sociedad. Cálmate, cariño. No actúes como una paleta, la reprendió Alejandro, aunque su propio corazón latía con fuerza. Recuerda nuestro objetivo: encontrar a la directora de inversiones de Phoenix Capital. Su nombre no estaba en la invitación. Pero es la clave para salvar nuestra empresa. Cogieron bebidas de la bandeja de un camarero e intentaron mezclarse, pero la respuesta que recibieron fue fría. La élite empresarial asentía cortésmente, y luego les daba la espalda. El aura de nuevos ricos y desesperación que emanaban Alejandro y Mónica era claramente perceptible para los depredadores de negocios del lugar. De repente, las luces de la sala se atenuaron. Un foco iluminó el escenario central. El legendario don Ricardo Montoya, de quien se rumoreaba que estaba gravemente enfermo, apareció en el podio en su silla de ruedas, pero parecía mucho más sano de lo que decían los rumores. Un estruendoso aplauso estalló. «Buenas noches, amigos». La voz de don Ricardo era profunda y carismática. Muchos rumores decían que estaba acabado, pero como pueden ver, sigo aquí. Y es gracias a un ángel que me dio una segunda oportunidad. Don Ricardo sonrió. Sus ojos recorrieron a la multitud, deteniéndose en un punto. No en Alejandro, sino más allá de él. Esta noche, quiero presentarles el rostro que liderará el futuro del Grupo Montoya. La persona en la que he confiado para dirigir nuestra nueva filial, Phoenix Capital, que inyectará fondos en las industrias creativas y textiles de nuestro país. Den la bienvenida a mi hija Valentina Montoya. La orquesta tocó una fanfarria. Las cortinas de terciopelo al lado del escenario se abrieron. Alejandro se atragantó con su bebida. La copa en la mano de Mónica se deslizó, rompiéndose en el suelo de mármol y atrayendo las miradas de los que estaban cerca. Pero a Mónica no le importó. Sus ojos estaban desorbitados. La mujer que bajaba las escaleras del escenario era deslumbrante. Llevaba un vestido de noche azul medianoche que abrazaba perfectamente su esbelta figura. Su cabello estaba peinado en un elegante bob, y su rostro brillaba con un maquillaje natural que realzaba sus rasgos definidos. Era la esposa que Alejandro había abandonado, la exnuera que doña Inés había insultado. Valentina. Pero esta Valentina era diferente. Caminaba con la espalda recta, y su mirada recorría la sala no con miedo, sino con dominio. Se paró junto a don Ricardo, tomó el micrófono y comenzó a hablar en un inglés fluido con un acento refinado. «Gracias, padre». La clara voz de Valentina resonó por todo el salón. La visión de Phoenix Capital es potenciar el potencial oculto. Buscamos socios que sean honestos, fuertes y que tengan integridad. Alejandro se sintió clavado al suelo. Un sudor frío le corría por la espalda. No puede ser. ¿Esa es Valentina? La huérfana. Pero está usando el apellido Montoya, susurró Mónica. Su rostro estaba pálido de envidia y miedo. Alejandro, tenemos que irnos. Esa mujer nos va a destruir. No seas estúpida. Alejandro agarró el brazo de Mónica. Su mente astuta comenzó a girar rápidamente, superando la humillación. Al contrario, esto es una oportunidad. Esa mujer es Valentina. Fue mi esposa. Seguramente todavía siente algo por mí. Si ella controla el dinero, nuestro trabajo será aún más fácil. Es débil. Mónica, sé cómo manejarla. Cuando terminó el discurso, Valentina bajó del escenario y fue inmediatamente rodeada por empresarios. Alejandro arrastró a Mónica, abriéndose paso bruscamente entre la multitud. «¡Valentina!», llamó Alejandro. Su voz era un poco demasiado alta. Valentina se detuvo. Se giró lentamente. La multitud se abrió. Valentina miró a Alejandro y a Mónica. No había ira ni tristeza en sus ojos. Solo una mirada vacía, como si viera a extraños que se habían equivocado de sala. «Disculpen, ¿quiénes son?», preguntó Valentina, inclinando la cabeza, fingiendo no recordar. «Soy yo, Alejandro, tu marido. Quiero decir, exmarido», tartamudeó Alejandro, sonriendo torpemente. «Y esta es Mónica. Fuimos invitados». «Ah», asintió Valentina brevemente, como si apenas recordara el nombre de una criada que había dejado hace mucho tiempo. «Señor Alejandro Vargas, de Textiles Vargas. He leído su propuesta, que llegó al escritorio de mi secretaria. Un rendimiento empresarial en fuerte caída, un alto ratio de endeudamiento y varios problemas legales pendientes». Alejandro se quedó en silencio. Su rostro se puso rojo al ser humillado con datos delante de todos. «Pero», continuó Valentina con una leve sonrisa, una fría sonrisa de negocios, «Phoenix Capital es profesional. Evaluamos los números, no el pasado. Si quieren hablar de negocios, vengan a mi oficina el lunes por la mañana, y no traigan asuntos personales».
Valentina se dio la vuelta y se fue, su vestido ondeando. El doctor Mateo Castillo le ofreció el brazo y le lanzó una mirada cortante a Alejandro antes de irse. Alejandro se quedó helado. Acababa de ser rechazado, pero al mismo tiempo, le habían dado una esperanza. ¿Ves?, jadeó Alejandro, susurrándole a Mónica. Todavía quiere verme. Todavía le importo. Conseguiremos ese dinero. La lujosa mansión de la familia Vargas ahora se sentía sombría. Algunos de los costosos cuadros de las paredes habían desaparecido, vendidos para cubrir los gastos operativos mensuales. La calefacción central estaba apagada para ahorrar en la factura de la luz, y el aire de la casa era frío y húmedo. En el dormitorio principal, ahora convertido en una improvisada habitación de hospital, doña Inés yacía débilmente. Una máquina de diálisis portátil, alquilada a un alto coste, zumbaba en un rincón. «Alejandro», llamó doña Inés. Su voz era ronca. Su cuerpo, antes rollizo, era ahora un esqueleto envuelto en una piel oscurecida por la uremia. Alejandro se sentó en el borde de la cama, dándole a su madre una cucharada de gachas aguadas. «Sí, madre. Me duele mucho, Alejandro. Siento como si mis huesos se estuvieran rompiendo», gimió su madre. «¿Cuándo? ¿Cuándo podré operarme de nuevo? ¿Has encontrado un donante? Oí que en China hay intermediarios que pueden conseguir uno». Alejandro suspiró pesadamente. «Cuesta 1,5 millones de euros, madre. No tenemos ese dinero ahora, y los activos de la empresa están congelados por el banco. Entonces vende los activos que están a nombre de esa maldita de Valentina», gritó doña Inés. El monitor cardíaco pitó rápidamente cuando se agitó. «Los locales comerciales y la fábrica de Getafe están a su nombre, pero es nuestro dinero. Véndelos». Alejandro se mordió el labio. No se atrevía a decirle a su madre que los papeles de divorcio que presentó apresuradamente le impedían reclamar esos activos. Si se lo dijera ahora, podría morir de un ataque al corazón. «Estoy en ello, madre. Los trámites administrativos son complicados», mintió. «¿Y qué tal la gala de anoche?», preguntó doña Inés con voz esperanzada. «¿Conociste a los inversores?». Alejandro intercambió una mirada con Mónica, que estaba sentada en el sofá, jugando con su teléfono. Mónica puso los ojos en blanco, molesta por tener que tratar con su difícil suegra. «Sí, madre», respondió Alejandro. «Se llama doña Valentina Montoya, la hija adoptiva de don Ricardo Montoya». «¿Valentina?». Los ojos de doña Inés se abrieron de par en par. «¿Te refieres a tu exmujer, Valentina? ¿Esa huérfana inútil? Ahora es increíblemente rica, madre. Muy rica. Y ha aceptado verme mañana para discutir la financiación». Doña Inés se rió. Un sonido seco y espeluznante. «Bien, bien. Sabía que esa chica era tonta. Seguro que todavía te ama, Alejandro. Eres guapo y apuesto. Debe estar arrepintiéndose de haberse divorciado. Úsalo, engáñala. Si es necesario, dile que done su otro riñón, o que nos dé el dinero para comprarle uno nuevo a tu madre». «Sí, madre», dijo Alejandro para calmarla, aunque por dentro tenía sus dudas. La mirada de Valentina en la gala de anoche no era la de una mujer enamorada. Pero Alejandro no tenía otra opción. Tenía que creer en su propia fantasía. «No te preocupes, madre. Mañana haré que firme el contrato. Volveremos a levantarnos». En un rincón, Mónica resopló. Se levantó y salió de la habitación, enviando discretamente un mensaje a alguien. «Ten listos los documentos falsificados. En cuanto Alejandro consiga el dinero, nos largamos pasado mañana». Lunes por la mañana, en el rascacielos de la Torre Montoya, Alejandro llegó solo. Llevaba el mejor traje que le quedaba. Llevaba un maletín con un informe financiero maquillado. La recepcionista lo acompañó hasta el piso 40, la planta ejecutiva. La sala de reuniones tenía una pared de cristal con vistas directas a la ciudad. Al final de una larga mesa de caoba, en una silla de director de respaldo alto, estaba sentada Valentina. A su derecha estaba el señor Campos, y a su izquierda, el señor Herrera y varios analistas. Valentina no se levantó para estrecharle la mano. Simplemente le indicó con un gesto que se sentara en la silla de enfrente, una posición que lo hacía parecer pequeño e intimidado. «Siéntese, señor Vargas. Solo tengo 20 minutos», dijo Valentina sin prisas. «¿Señora Valentina?» «Ah, no, doña Valentina», sonrió Alejandro nerviosamente. «Gracias por recibirme. Estoy asombrado de cómo has cambiado. Estás increíble». «Su informe financiero, por favor», interrumpió Valentina con frialdad. Alejandro sacó apresuradamente los documentos. «Como puede ver, Textiles Vargas está experimentando un problema de liquidez temporal debido a las condiciones del mercado global. Pero nuestros fundamentos son sólidos.
Necesitamos una inyección de 7 millones de euros para reestructurar la deuda y para capital circulante. El señor Campos tomó los documentos, los hojeó y los arrojó de nuevo sobre la mesa, como si fueran basura. Este informe es basura, señor Vargas, dijo el señor Campos sin rodeos. Ya hemos realizado nuestra propia diligencia debida. Su empresa está efectivamente en bancarrota. La deuda bancaria ya es un crédito de alto riesgo. Los pagos a proveedores están pendientes, y hay indicios de malversación de fondos operativos a una cuenta personal a nombre de la señora Mónica Reyes. El rostro de Alejandro se puso pálido. Eso es una calumnia. ¿De dónde sacaron esos datos? Lo sabemos todo, intervino Valentina. Se inclinó hacia adelante mirando a Alejandro directamente a los ojos. Pero Phoenix Capital es una empresa que asume riesgos. Veo potencial en sus activos. El terreno de su fábrica es estratégicamente importante. Valentina le empujó un grueso contrato. Estamos dispuestos a invertir 10 millones de euros, suficiente para pagar sus deudas bancarias, pagar a sus proveedores y quizás incluso para pagar el tratamiento de su madre. Los ojos de Alejandro brillaron con codicia al ver la cifra de 10 millones. ¿De verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Firme aquí, señaló el señor Herrera. Es un contrato de inversión de bonos convertibles. En resumen, le prestamos el dinero y usted pone como garantía todas las acciones de Textiles Vargas y todos sus activos personales. Si en 3 meses no alcanza los objetivos de ventas KPI que hemos establecido, la propiedad de la empresa nos será transferida al 100%. 3 meses, vaciló Alejandro. Es muy poco tiempo. Con 10 millones de euros puede impulsar la producción, ¿no? A menos que no confíe en su propia capacidad, lo provocó Valentina. ¿O prefiere volver con las manos vacías y ver cómo echan a su madre del hospital? Alejandro tragó saliva. Estaba acorralado. Estaba seguro de que podría mover ese dinero. Estaba seguro de que podría falsificar los informes de ventas más tarde. Lo importante era conseguir el dinero ahora. Una cosa más, añadió el señor Herrera. En la lista de activos de garantía ha incluido varias propiedades inmobiliarias a nombre de Valentina que usted afirma que son propiedad de la empresa. Exigimos que firme una declaración jurada de que esos activos están efectivamente bajo el control de la dirección de Textiles Vargas y se ofrecen como garantía. Alejandro sonrió para sus adentros. Idiotas, pensó. Valentina está aceptando que sus propios activos garanticen mi deuda. Si no pago, no son mis activos los que pierdo, sino los suyos. Sin leer los detalles de la cláusula de penalización, Alejandro firmó rápidamente los documentos. De acuerdo, dijo. Valentina sonrió. Esta vez, una sonrisa verdaderamente dulce pero mortal. Es un placer hacer negocios con usted, señor Vargas. Los fondos se transferirán esta tarde. Cuando Alejandro salió de la sala de reuniones con paso ligero, Valentina se giró hacia el señor Herrera. Acaba de contraer una deuda garantizada con activos que, por un fallo de divorcio, son legalmente míos. Eso constituye fraude de garantía, ¿verdad, abogado? Exactamente, directora, respondió el viejo abogado. Y los KPI de ventas que hemos establecido son imposibles de alcanzar. Ya hemos bloqueado sus canales de distribución a través de otras filiales de Montoya. En 3 meses, no solo perderá su empresa, sino que también irá a la cárcel. Perfecto, susurró Valentina. 2 semanas después de que los fondos fueran transferidos, Alejandro se sentía el rey del mundo. Pagó parte de sus deudas, trasladó a su madre de nuevo a una suite de VIP y le compró a Mónica un coche nuevo. Sentía que su toque de Midas había regresado. Pero Valentina no se quedó de brazos cruzados. Esa tarde, en su oficina privada, el señor Campos colocó un sobre marrón sobre el escritorio de Valentina. Los resultados de la investigación sobre la señora Mónica Reyes, directora, informó el señor Campos. Valentina abrió el sobre. Dentro había fotos, extractos bancarios y un informe médico. Como era de esperar, murmuró Valentina mientras hojeaba las fotos. Había fotos de Mónica en una cena romántica con un hombre tatuado, un conocido corredor de apuestas deportivas. También había pruebas de transferencias regulares desde la cuenta de Mónica a la del hombre. El dinero que Mónica gastaba era en realidad dinero de la empresa de Alejandro, pero lo más impactante era un informe médico de una clínica ginecológica. 12 semanas de embarazo. Valentina frunció el ceño. Alejandro y yo nos divorciamos hace un mes. Dijeron que acababan de concebir. Pero 12 semanas significaría que ella quedó embarazada mientras yo todavía estaba en el hospital. Correcto, directora, explicó el señor Campos. Pero mire esta fecha. En el momento de la concepción, el señor Vargas estaba en un viaje de negocios de 1 semana a Barcelona con su personal. Mientras tanto, la señora Reyes,
Fue captada por las cámaras de seguridad de un hotel en Bali, con el hombre tatuado. Valentina sonrió amargamente. Así que el niño del que Alejandro se jactaba como el heredero de la familia Vargas ni siquiera es de su sangre. Una prueba de ADN prenatal es imposible sin el consentimiento de la madre. Pero hay un 99% de posibilidades de que no sea hijo del señor Vargas, dijo el señor Campos. Y una cosa más. La señora Reyes está tramitando un visado para Australia. ¿Planea huir el próximo mes después de desviar el resto del dinero de la inversión que usted le dio? Valentina cerró la carpeta. Sintió una punzada de lástima por Alejandro. Pero solo por un segundo. Esa lástima fue inmediatamente reemplazada por el recuerdo del rostro de Alejandro arrojándole los papeles de divorcio. No deje que se escape, señor Campos. Bloqueé su visado a través de nuestros contactos en inmigración, y guarde estas pruebas. Se las daré a Alejandro personalmente como regalo de despedida más adelante. Entendido, directora. Ah, y el señor Vargas insiste en tener una cena privada con usted como muestra de agradecimiento por la inversión. Valentina tamborileó los dedos sobre el escritorio. Acéptelo. Quiero ver cuán bajo puede arrastrarse. El restaurante estaba situado en la azotea de un rascacielos, con un ambiente íntimo y vistas a la brillante noche de Madrid. Alejandro había reservado un espacio privado, completo con velas y rosas. Realmente lo había intentado. Valentina apareció con un vestido negro simple pero elegante. Se sentó frente a Alejandro, manteniendo la distancia. Gracias por venir, Valentina, dijo Alejandro suavemente. Le sirvió vino en su copa. Echaba de menos cenar así contigo. Solíamos comer tapas en bares de barrio. Ahora míranos. Estamos en la cima del mundo. No bebo alcohol, rechazó Valentina amablemente, apartando la copa. Vayamos al grano, Alejandro. ¿Qué quieres? Alejandro dejó la servilleta y puso la cara de tristeza que había ensayado frente al espejo. Me arrepiento, Valentina, comenzó. Su voz temblaba con una emoción fingida. Me he dado cuenta de que cometí un gran error. Estaba bajo mucho estrés en ese momento. Mi madre estaba gravemente enferma. Yo estaba en pánico. Y Mónica. Mónica se aprovechó de mi debilidad. Ella me manipuló. Valentina contuvo las náuseas que le subían por la garganta. Manipularte. ¿No dijiste que yo solo era una pieza de repuesto para tu madre? Eso lo dijo mi madre. No yo. Se apresuró Alejandro a culpar a su madre. ¿Sabes lo autoritaria que es? Me obligaron, Valentina. Soy hijo único. Tenía miedo de ser un mal hijo, pero te juro que, cuando estabas en cirugía, mi corazón gritaba, «Te amo, Valentina. Siempre has sido tú». Alejandro se atrevió a tomar la mano de Valentina sobre la mesa. La mano de Valentina estaba fría e inmóvil. Mónica, esa mujer es solo una carga, continuó Alejandro, envalentonado porque Valentina no retiró la mano. Es extravagante. Grosera. No es comprensiva y gentil como tú. Ahora me doy cuenta. El bebé en su vientre es un error. No soy feliz con ella. Dentro del bolso de Valentina, su teléfono estaba grabando cada palabra. Así que lo que estás diciendo es, lo guió Valentina con un tono neutro, ¿que quieres volver conmigo? ¿Abandonar a la mujer que va a ser la madre de tu hijo? Por ti, abandonaría cualquier cosa, prometió Alejandro con los ojos brillantes. Podemos empezar de nuevo. Tú tienes el capital, yo tengo la visión para los negocios. Unimos nuestras fuerzas, echamos a Mónica. Incluso podemos cuidar de mi madre. O si no quieres, podemos ponerla en la mejor residencia de ancianos. Contigo, cualquier cosa es posible. Valentina miró al hombre que tenía delante con absoluto asco. Por dinero y poder, Alejandro estaba dispuesto a abandonar a la mujer embarazada con la que estaba, e incluso a abandonar a su propia madre en una residencia. Este hombre no tenía lealtad. Era un verdadero parásito. Valentina retiró lentamente la mano. Sonrió. Pero sus ojos estaban tan fríos como el hielo del Ártico. Es una propuesta interesante, Alejandro, dijo. Muy clara. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, por supuesto. Tómate tu tiempo, sonrió Alejandro, pensando que había mordido el anzuelo. Esperaré. Creo que todavía estamos destinados a estar juntos. Valentina se levantó. Tengo que irme. Mañana tengo una reunión temprano. Una reunión sobre el embargo de activos. ¿Los activos de quién? Preguntó Alejandro perplejo. Pronto lo sabrás, respondió Valentina enigmáticamente. Disfruta de la cena, Alejandro. Probablemente sea tu última cena de lujo. Valentina se fue, dejando a Alejandro sonriendo como un tonto. No sabía que fuera del restaurante, coches de policía y el equipo legal del grupo Montoya se estaban preparando para una redada al amanecer. El juego había terminado. Era la hora de la ejecución. Pasaron los 3 meses estipulados en el contrato. Esa mañana,
El cielo sobre Madrid estaba gris, como si lamentara el destino de Textiles Vargas. Alejandro estaba sentado en su gran silla, con los pies sobre el escritorio. Estaba tranquilo. El informe de ventas que sostenía mostraba cifras fantásticas. Cifras falsas, por supuesto, que había fabricado con un contable que había sobornado. Planeaba presentar este informe al equipo de Phoenix Capital esa tarde para solicitar una prórroga o financiación adicional. La vida es fácil si eres un poco listo, murmuró Alejandro mientras sorbía su café. De repente, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Alejandro se levantó de un salto, sobresaltado. El café se derramó sobre su escritorio blanco. En la puerta estaban el señor Herrera, el señor Campos y 4 hombres corpulentos con uniformes de seguridad del Grupo Montoya. Detrás de ellos, los empleados de la oficina de Alejandro observaban, murmurando confundidos. «¿Qué demonios es esto?», gritó Alejandro. Su rostro se puso rojo. «¿No tienen modales? ¿Saben dónde están? Yo soy el CEO aquí». El señor Herrera se adelantó con calma y colocó una carpeta roja sobre el escritorio de Alejandro, empapado de café. «Corrijo, señor Vargas. Usted es el ex CEO. A partir de este momento, Textiles Vargas y todos sus activos han sido embargados por Phoenix Capital». «¡Estás loco!», se burló Alejandro, pero sus manos comenzaron a temblar. «Mira este informe. Nuestras ventas han subido un 200%. He cumplido los objetivos KPI». El señor Campos se adelantó y le arrebató el informe de la mano a Alejandro. «No necesitamos su papel basura. Ya realizamos una auditoría in situ anoche cuando la oficina estaba vacía. Sus almacenes están vacíos, la maquinaria está parada, y todas las facturas de ventas que ha creado son falsas. Todos los compradores eran empresas fantasma que usted mismo creó». Alejandro se quedó sin palabras. El sudor frío le corría a mares. «¿Cómo entraron anoche? Ha violado la cláusula 4 del contrato de inversión sobre la falsificación de datos», continuó el señor Herrera, su voz tan fría como la de un juez leyendo una sentencia de muerte. «Según la cláusula de penalización, la propiedad de las acciones se nos transfiere al 100%, y usted tiene 10 minutos para desalojar las instalaciones». «Esperen, no pueden hacer esto», intentó negociar Alejandro. Su voz se volvió desesperada. «Hablemos. Valentina. ¿Dónde está Valentina? Ella lo entenderá». «La directora Montoya se dirige al hospital para visitar a su madre», respondió el señor Campos. «Le espera allí para entregarle el resto de las facturas». «¿Qué otras facturas?». El señor Herrera sonrió levemente y sacó otro documento. «Usted ofreció como garantía activos personales, incluyendo los locales comerciales y la fábrica de Getafe. Desafortunadamente, esos activos ya son legalmente propiedad de la directora Montoya según el fallo de divorcio final. Al ofrecer como garantía de la deuda de la empresa algo que no le pertenece, ha cometido apropiación indebida de garantía y fraude». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par y sus piernas cedieron, cayendo de nuevo en su silla. Era una trampa. Valentina había tendido esta trampa desde el principio. Al dejar que Alejandro usara los activos de ella como garantía, lo había preparado para cargos criminales. «La policía está esperando en el vestíbulo de abajo», dijo el señor Campos mirando su reloj. «Pero la directora Montoya ha tenido la amabilidad de pedirles que retrasen su arresto 2 horas. Quiere que vea el espectáculo final en el hospital. Mi consejo es que no pierda el tiempo». Alejandro no esperó más. Agarró las llaves de su coche y salió corriendo como un loco, chocando con sus propios empleados que lo miraban con desprecio. Su reino se había derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. La suite VVIP del hospital tenía una atmósfera sofocante. El monitor de frecuencia cardíaca pitaba irregularmente, reflejando el estado cada vez más crítico de doña Inés. Alejandro entró corriendo, jadeando. Vio a su madre, conectada a un sinfín de tubos, yaciendo débilmente. En el sofá, Mónica metía frenéticamente las joyas y relojes de lujo de Alejandro en su bolso Louis Vuitton. «¿Qué estás haciendo?», gritó Alejandro, arrebatándole el bolso. «¿Intentas huir?». «¡Suéltame, Alejandro!», gritó Mónica. «Tu empresa ha sido embargada. Tus tarjetas de crédito están todas bloqueadas. Mi bebé y yo tenemos que sobrevivir». «¿Nuestro bebé? ¿Dices que es nuestro bebé? ¿El bebé de quién?». Una voz fría desde la puerta interrumpió su pelea. Valentina entró. Llevaba un vestido blanco inmaculado, pareciendo una elegante parca. Detrás de ella, 2 guardaespaldas cerraron y custodiaron la puerta. Nadie saldría. «Doña Inés», llamó Valentina en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su ex-suegra. «Ayúdame, hija, estoy enferma». Valentina ignoró a doña Inés por un momento y miró a Mónica y Alejandro. «Continúen, por favor», dijo Valentina,
sentándose tranquilamente en una silla junto a la cama. Alejandro, acabas de decir, nuestro bebé. Creo que deberías ver esto. Valentina arrojó el sobre marrón, la carpeta del detective, al suelo, justo a los pies de Alejandro. Las fotos de Mónica con el hombre tatuado y los informes médicos se esparcieron. Alejandro recogió las fotos con manos temblorosas. Sus ojos iban de las fotos cariñosas de Mónica a su rostro. ¿Qué? ¿Qué es esto, Mónica? La voz de Alejandro se quebró. Esta fecha fue cuando estaba en Barcelona de viaje de negocios. Mónica se quedó sin palabras. Su rostro se puso pálido. Y esto, señaló Valentina al informe médico, es tu tipo de sangre, B, y el de Alejandro es O. Pero el feto muestra marcadores genéticos que solo son posibles si el padre es de tipo A, como el hombre tatuado de la foto. ¡Perra sucia!, gruñó Alejandro. Se abalanzó sobre Mónica y le dio una bofetada tan fuerte que la tiró al suelo. Me engañaste, dijiste que era mi hijo. Dejé a Valentina por ti, arruinaste mi vida por tu culpa. Tú eres el estúpido, gritó Mónica, agarrándose la mejilla enrojecida. ¿Crees que habría salido con un blandengue como tú, si no fuera por el dinero? Y tu madre es igual. Una vieja insoportable. Estoy harta de cuidarla. Suficiente. La voz de Valentina detuvo el caos. Sacó su teléfono y lo conectó por Bluetooth a los altavoces de la habitación. Señora Reyes, ¿cree que usted es la víctima aquí? ¿Por qué no escucha lo que su futuro esposo dijo en nuestra cena hace 3 días? Valentina presionó el botón de reproducción. La voz de Alejandro llenó la habitación. Mónica, esa mujer es solo una carga. Es extravagante, grosera, el bebé en su vientre es un error. A mi madre podemos ponerla en la mejor residencia de ancianos. Contigo. El silencio que siguió a la grabación fue más doloroso que cualquier grito. Doña Inés giró rígidamente la cabeza hacia Alejandro. Las lágrimas corrían por sus ojos arrugados. Su orgulloso hijo. El hijo que siempre había defendido a capa y espada, por el que había sacrificado a Valentina, estaba planeando abandonarla en una residencia. Alejandro. Sollozó doña Inés. Tú ibas a abandonar a tu propia madre. Alejandro, en pánico, negó con la cabeza y retrocedió. Estaba atrapado entre las 2 mujeres que había traicionado. No, madre. Fue solo una estrategia. Era para engatusar a Valentina para que me diera el dinero. ¿Una estrategia? Valentina se levantó. Su rostro era inexpresivo. No, Alejandro. Esa es tu naturaleza. Vendes a cualquiera para sobrevivir. Vendiste a tu esposa por un riñón. Vendiste a tu amante por dinero y vendiste a tu madre por comodidad. Valentina miró a los 3, destrozados. Esta es la familia de la que estaban tan orgullosos. Apuñalándose, engañándose, abandonándose. Disfruten del infierno que han creado. Mónica, al darse cuenta de que su posición era insostenible, aprovechó un momento de distracción de Alejandro. Agarró su bolso y corrió, empujando a los guardaespaldas. Valentina hizo un gesto. Dejadla ir. La policía en el vestíbulo se encargaría de ella por la malversación de fondos de la empresa que el señor Campos había denunciado. Ahora solo quedaba Alejandro, sentado en el suelo llorando como un niño, y doña Inés, que había comenzado a jadear. Valentina se acercó a la cama de doña Inés. Valentina. La mano seca y huesuda de doña Inés intentó agarrarla de Valentina. Su piel estaba fría. Lo siento. Me equivoqué. Estaba loca. Vuelve, hija. Sé mi nuera de nuevo. Pídele a don Ricardo que encuentre un donante. Él tiene tantos contactos. La escena era patética. La mujer que tan arrogantemente había llamado a Valentina basura, una pieza de repuesto, ahora le suplicaba por su vida a esa misma persona. Alejandro se arrastró y abrazó las piernas de Valentina. Valentina, por favor. Mi madre se está muriendo. A mí no me importa ir a la cárcel. Pero mi madre, por favor. Eres una buena persona, ¿verdad? Eres un ángel, ¿no? Valentina miró la mano de doña Inés y luego, lenta pero firmemente, la apartó. Es cierto que doné un riñón, doña Inés, dijo Valentina suavemente, pero pensé que se lo estaba donando a mi madre fallecida, que nunca me pidió nada pero me dio un amor incondicional. Valentina se inclinó cerca del oído de doña Inés. Usted no es mi madre. Usted es la persona que le dijo a su hijo que se divorciara de mí mientras yo sangraba en un quirófano. En ese momento, usted no me vio como un ser humano. Me vio como un objeto. Valentina, por favor. Don Ricardo tiene muchos contactos, es cierto, continuó Valentina, enderezándose. Pero sus recursos se utilizan solo para las personas que valen la pena. Un riñón es un regalo de vida, doña Inés. Y lo siento, pero usted ya no merece recibir ese regalo.
El monitor de frecuencia cardíaca pitó aún más rápido. Bip, 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 bip. Valentina, gritó Alejandro. Hemos terminado aquí, dijo Valentina. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Valentina, no te vayas. ¡Madre! ¡Madre! Los gritos de Alejandro se mezclaron con un sonido largo y penetrante del monitor. Una línea verde y plana apareció en la pantalla. El corazón de doña Inés se había detenido. No solo por la insuficiencia renal, sino porque su corazón se rompió al escuchar la traición de su hijo. Murió con miedo, dolor y un arrepentimiento imperdonable. Valentina se detuvo por un momento en la puerta cuando escuchó ese sonido. No sonrió. No lloró. Simplemente dejó escapar un largo suspiro, como si se liberara de una pesada carga que había estado atada a sus tobillos durante mucho tiempo. Salió, dejando atrás la habitación ahora llena solo con los lamentos de Alejandro. 2 días después de la muerte de doña Inés, el funeral fue desolador. Muy desolador. Solo estaban Alejandro, algunos parientes lejanos que asistieron por obligación y el personal del cementerio. No había socios comerciales, ni amigos de la alta sociedad de doña Inés. La noticia de la bancarrota de la familia Vargas y el escándalo de fraude ya se había extendido, convirtiéndolos en parias. Alejandro estaba de pie frente a un montículo de tierra roja aún húmeda. Llevaba una camisa negra arrugada y sus ojos estaban hinchados. Estaba solo. Mónica había sido arrestada en el aeropuerto intentando huir a Singapur con un pasaporte falso. El dinero de la empresa que había robado fue confiscado como prueba. Cuando terminaron las ofrendas florales, 2 hombres con uniforme de policía se acercaron a Alejandro. Señor Alejandro Vargas. Alejandro se giró débilmente. Sí, Policía Nacional. Queda detenido por fraude, apropiación indebida de activos y falsificación de documentos bancarios. Aquí está la orden. Alejandro no se resistió. Ya no le quedaba energía. Extendió las manos. La fría sensación de las esposas metálicas se cerró sobre su piel, mucho más fría que el aire del cementerio. Mientras lo conducían a un coche de policía, vio un sedán negro de lujo aparcado a lo lejos. La ventanilla trasera del coche estaba medio bajada. Allí, sentada con gafas de sol, estaba Valentina, observándolo. Alejandro se detuvo por un momento. Quería gritar, suplicar, tal vez maldecir, pero no le salía la voz. Se dio cuenta de que todo esto era el fruto de las semillas que él mismo había sembrado. Había cambiado un diamante por una piedra. Había abandonado a una mujer verdadera por una falsa. Valentina subió la ventanilla de nuevo. El coche se alejó suavemente. Alejandro fue empujado dentro del furgón policial, hacia las frías rejas de la celda que sería su hogar durante los próximos 10 años. Esa noche, en la celda de detención, Alejandro se acurrucó en el duro suelo. No había cama mullida, ni aire acondicionado, ni la comida de su madre. La imagen del rostro sonriente de Valentina, antes de que toda esta locura comenzara, apareció en su mente. Era lo único sagrado que había tenido, y lo había destruido con sus propias manos. Alejandro lloró en silencio, un llanto que ya nadie escucharía. 1 año después, Valentina estaba de pie en una colina de un hermoso cementerio ajardinado, lejos del bullicio de la ciudad. Frente a ella había 2 modestas lápidas, impecablemente mantenidas. Las tumbas de sus padres biológicos. Valentina depositó un ramo de lirios blancos frescos. «Papá, mamá», susurró con una sonrisa. La brisa del atardecer jugaba con las puntas de su corto cabello. «Estoy bien, muy bien. Espero que estéis orgullosos de mí». El último año había sido muy ajetreado para Valentina. Bajo la tutela de don Ricardo, había transformado Fénix Capital en una respetada firma de inversión social. Usó las ganancias de la empresa para establecer una fundación para pacientes con insuficiencia renal de bajos recursos, brindándoles diálisis gratuita y apoyo para trasplantes legales y éticos. Había convertido su dolor en esperanza para otros. La cicatriz de la cirugía en su costado izquierdo se había desvanecido hasta convertirse en una línea pálida. Antes la odiaba, considerándola un símbolo de su estupidez. Ahora la veía como una medalla de honor, una prueba de que había luchado, caído y se había levantado más fuerte. ¿Has terminado de hablar con el corazón? Se oyó una voz profunda detrás de ella. Valentina se giró. El doctor. Mateo Castillo estaba allí, no con su bata de médico, sino con una camisa informal con las mangas remangadas. Llevaba 2 tazas de café caliente. Sí, ya he terminado, respondió Valentina. Aceptó el café que Mateo le ofrecía. Gracias por venir conmigo. Don Ricardo me pidió que te diera un mensaje, dijo Mateo, tomando un sorbo de su café. Dice que no llegues demasiado tarde, que mañana hay junta de accionistas, y que su nieta favorita tiene que estar en plena forma para lidiar con los directores quisquillosos. Valentina se rió alegremente.
El abuelo es un consentidor. A pesar de que su nuevo riñón está perfectamente sano. Gracias a una excelente donante, dijo Mateo, mirando a Valentina. Su mirada ya no era la de un médico a un paciente, ni la de un simple amigo. Era la mirada de un hombre que admiraba con todo su corazón a la mujer que tenía delante. ¿Sabes, Valentina? Siempre te he admirado. No porque ahora seas un aseo, sino porque no dejaste que el odio te convirtiera en un monstruo como ellos. Valentina miró al cielo, que comenzaba a teñirse de un dorado anaranjado. La venganza agota, Mateo. Recuperé lo que era mío. Les di una lección. El resto, que se encarguen Dios y la ley. Yo tengo una vida que vivir. Mateo asintió. Se armó de valor, extendió la mano, y cubrió el dorso de la mano de Valentina. En ese caso, quizás haya un hueco en tu nueva y ajetreada vida para una cena. No una cena de negocios, sino una cita. Valentina miró la mano de Mateo y luego sus ojos. Recordó a Alejandro y el trauma del pasado, pero luego vio la sinceridad en Mateo, el hombre que la había salvado en el quirófano, que había estado a su lado cuando se derrumbó, y que había esperado pacientemente a que se recuperara. Valentina no respondió de inmediato. Giró su mano y entrelazó sus dedos con los de Mateo. ¿Te gustan los pinchos de pollo en los bares de barrio? Dijo con una sonrisa juguetona. No los restaurantes de lujo en las azoteas. Mateo soltó una risa de alivio. Su rostro se iluminó. Los pinchos de pollo me encantan. Conozco el mejor sitio de toda Madrid. Caminaron juntos, bajando la colina del cementerio, dejando atrás las sombras del pasado. Delante de ellos, el sol se ponía maravillosamente, como si prometiera que mañana volvería a salir, aún más brillante. Valentina Morales había muerto. La era de Valentina Montoya había comenzado.